Como les decía, bienvenidos otra vez, bienvenidos y bienvenidas a la tercera y última sesión del curso introductorio virtual Vulnerabilidad y Derechos Humanos, coordinado por la licenciada Francisca Reséndiz Lara, precandidata a la gubernatura del estado de San Luis Potosí, e impartido por el doctor Tonatiuh Hernández Correa. Mi nombre es Montserrat Valcorta Sobrino. Y bueno, el día de hoy, 19 de diciembre, identificaremos algunos grupos vulnerables en nuestra localidad y algunos mecanismos jurídicos para su protección. Los últimos temas son mapear grupos vulnerables en nuestra localidad y algunos mecanismos de protección. Como bien saben, la charla dura 1 hora y media. Las y los participantes podrán hacer preguntas o comentarios en el transcurso de la charla a través del chat. 30 minutos restantes los destinaremos a leer sus preguntas y comentarios y el doctor Tonatiuh las responderá. Y bueno, abriremos el micrófono al final de la sesión para quienes deseen emitir sugerencias, comentarios o algunas cuestiones. Al final de la tercera sesión se enviará a su dirección de correo electrónico el link del Drive donde se alojan los reconocimientos de cada participante, el material de las 3 sesiones y una carpeta bibliográfica, así como también los correos de contacto del equipo coordinador. Y más tarde, en el transcurso del día, se enviará otro correo donde incorporaremos las ligas de las 3 sesiones mediante la plataforma YouTube. Y bueno, al término de la sesión de preguntas y respuestas, daremos por clausurado este curso virtual. Si tienen alguna duda, pregunta, aclaración con respecto al curso, a algún contacto, lo que ustedes requieran, se pone a disposición el correo curso.introductorio.ddhh@gmail.com. Y bueno, pues sin más preámbulo, en punto de las 12:09 de la tarde, le damos la palabra al doctor Tonatiuh Hernández Correa y no sin antes comentarles que en algún momento de la charla del doctor interrumpiremos un poco porque la licenciada Francisca Reséndiz Lara se va nos está comunicando que está tratando de entrar a la plataforma. Entonces, le damos la palabra al doctor Tonatiuh Hernández Correa. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco el esfuerzo por estar aquí en estas charlas. Pues ahora vamos a platicar un poco sobre algunos mecanismos, ¿no?, de protección para personas o para sectores, para grupos que por desgracia, pues eh, se encuentran en condición de vulnerabilidad. El sistema jurídico, los derechos humanos, la sociedad mexicana ha venido construyendo también una serie de herramientas, una serie de mecanismos, garantías para la protección de esos derechos que se reconocen para estas personas o grupos en circunstancias de vulnerabilidad. Este tipo de herramientas, este tipo de instrumentos de protección, pues los pueden ejercer cualquier ciudadano cuando, vamos a decir, tenga conocimiento, ¿no?, de una situación de este tipo. Más lo pueden hacer, bueno, las propias personas que sufren este tipo de actos que los discriminan, que los racializan, que Doctor, los... ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Se acaba de conectar la licenciada Francisca Reséndiz Lara. Le damos la palabra a la licenciada Francisca Reséndiz Lara, que nos acompaña el día de hoy en esta jornada del curso introductorio. Ya sabemos que tiene la agenda apretadísima y le agradecemos, precandidata a la gubernatura del estado de San Luis Potosí, que nos comparta unas palabras
Muchas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros. ¿Puede activar su micrófono? Porque la vemos muy bien. Ya, Listo. Adelante, sí. licenciada. Buenas tardes. Muchas gracias por Muchísimas, acompañarnos. muchísimas gracias, Monse. Un saludo a todas las participantes y a todos los participantes que han estado desde hace 2 días en este proceso de curso. Muchas gracias a ti, Monse, y al licenciado Tonatiu por esta gran conferencia, por este gran curso que siempre el defender el de los derechos humanos es muy prioritario. Aquí estoy viendo al profesor Marcelino, muchos saludos y muchas gracias. Ando acá en Gilitla. Saludos, licenciada, gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por acompañarnos y por dar su voz en tercera sesión de clausura. Muchísimas gracias y le mandamos un abrazo cordial todos y todas los aquí presentes. Que estés muy bien, doctora, y saludos a todos. Y ni un paso atrás, hay que seguir siempre adelante. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Un Buenas abrazo tardes. fuerte. Bye. Bye. Adelante, doctor Tonatiu. Muchas gracias por acceder a darle la palabra a la licenciada Francisca. Muchas gracias. Adelante. No, pues por supuesto, pues finalmente la actividad que se está realizando tiene que ver con el apoyo a la iniciativa que pues que todos estamos tratando de empujar, ¿no? Pues voy a poner una hojita donde vamos a ver pues ya hablando sobre los mecanismos que les comentaba, cuáles serían en lo particular estos y que no sé si alcanza a ver esto. Sí se ve, doctor. Bien. Bueno, entonces estábamos comentando la cuestión de los instrumentos, ¿no?, que se han creado eh, para, para hacer efectivos estos derechos, ¿no? Esos derechos que han sido reconocidos para personas o para grupos en condición de vulnerabilidad. Y dijimos, este tipo de instrumentos de carácter legal pueden ser puestos en práctica, pueden ser ejercidos por por todo, por cualquier ciudadano, ¿no? Por cualquier autoridad. Finalmente, el objetivo es proteger los derechos de este tipo de sectores o personas en condición de vulnerabilidad por su situación de prioridad. Entonces, cualquier persona puede hacer uso de este tipo de instrumentos con el objetivo de denunciar la violación a este tipo de derechos y, por supuesto, como les decía, las personas que resienten directamente esta vulneración a sus derechos también con mayor razón lo pueden hacer. Los actos que pueden vulnerar los derechos reconocidos de estos sectores prioritarios, entre otros podemos mencionar estos, pues una acción racista, ¿no? Vamos a decir, que puede provenir de una autoridad
o de un particular, ¿no? El racismo es una conducta, ¿no? Que se encuentra en la subcultura de nuestras sociedades, a veces muy velado, a veces muy directo, pero cuando encontramos este tipo de acciones, pues podemos hacer uso de estos instrumentos porque finalmente a quien, vamos a decir, a quien se les imputa por lo regular o se les discrimina por lo regular, bajo este tipo de argumentos racistas, pues son particularmente a integrantes de pueblos indígenas, ¿no? Culturalmente, históricamente, nuestra sociedad ha venido arrastrando este tipo de cultura o subcultura, ¿no? Eh, que tiene que ver con el racismo, ¿sí? Y puede ser este tipo de situaciones desde, vamos a decir, desde la burla, ¿no? La burla, la mofa, una acción de carácter simbólico o violento por su vestimenta, por su lengua, por sus prácticas, ¿no? Eh, 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 También otra de las cosas, pues por supuesto la discriminación para todos estos grupos, ¿no? El hacer diferencias, dijimos, injustificadas por una situación de, vamos a decir, de no te acepto en el trabajo porque eres discapacitado, ¿no? Em, em, el legislador publica una ley donde hace una diferenciación que no tiene sustento, ¿no? Como esta que comentábamos del afirmar en una ley de carácter familiar que el matrimonio solamente es la unión entre un hombre. A simple vista, esa afirmación, podríamos decir, no, pues no tiene de fondo una acción discriminatoria, pero de acuerdo a los avances que ya tenemos en derechos humanos, pues esa norma sí genera una diferenciación o una discriminación que tendrá que ser sancionada por la propia autoridad que se encarga, pues, de revisar que en este país todas las autoridades actúan dentro del marco del derecho y del respeto a los derechos humanos, ¿sí? Entonces, este tipo de acciones que discriminan pueden provenir tanto de autoridades como de particulares, ¿no? La xenofobia, que tiene que ver pues con el miedo, ¿no? O una acción también parecida, principalmente contra otro sujeto por su origen, dijimos, puede ser nacional, étnico, un migrante, por ejemplo, ¿no? Puede ser discriminado su, por cómo habla, por su origen nacional, y en general realmente hay un sinfín de acciones que se pueden configurar en este sentido, ¿no? Por eso esto queda abierto, siempre se señala no solamente este tipo de acciones en lo particular, el racismo, la discriminación, la xenofobia, sino otras formas de discriminación que son conexas y que entran, les digo, infinidad de acciones que están sustentadas bajo estos pensamientos
que permanecen en nuestro consciente colectivo y que, bueno, han sido naturalizadas desde niños, hemos ido desde nuestra niñez, hemos naturalizado una serie de pensamientos o de acciones que consideramos normales, pero que en el fondo pueden estar catalogados por esto, ¿no? Principalmente dijimos prejuicios, ¿no? Básicamente prejuicios, pensamientos básicamente previos al conocimiento real de la persona, ¿no? Prejuicios, estereotipos, ¿no? Y también, pues, este tipo de, pues, como lo decíamos la clase pasada, que tiene que ver con eh, acciones que se pueden configurar como estigmas, ¿no? Porque a esa persona, no sé, le falte, no sé, tenga alguna malformación en su cuerpo, ¿no? O haya salido recientemente del reclusorio, ¿verdad? Entonces, hay un sinfín de circunstancias al respecto. ¿Qué es lo que por lo regular se hace cuando se presenta se da a conocer a la autoridad que es la encargada de revisar este tipo de acciones, que provienen tanto de autoridades como de particulares? Que por lo regular es la materia de trabajo para analizar una situación en este sentido. Por lo regular lo que se hace es, pues dime qué pasó, ¿no? Es cierto, hubo una acción que tú dices que es discriminatoria, pero lo primero que me tienes que decir, y yo es lo que requiero como autoridad, me tienes que decir qué pasó, es decir, los hechos, ¿no? Los hechos, las circunstancias de carácter fáctico, porque finalmente a través de los hechos nosotros podemos decir, esto sí es una acción que puede tener por efecto una discriminación, o puede ser una situación que malentendida, ¿no? Que no configure una discriminación. Porque dijimos, el derecho también, vamos a decir, hace diferencias, pero las diferencias deben de estar justificadas o deben de ser objetivas y racionales, ¿sí? El derecho hace ese tipo de diferencias, es normal. Diferenciar, por ejemplo, entre el ciudadano y aquel que es procesado penalmente, ahí hay una diferenciación. Perdón, en el caso del trabajo, del ofertar un trabajo, dijimos, pues yo requiero para este tipo de trabajo, requiero pasantes de derecho. Entonces, hago una diferencia también ahí en esa solicitud. Los que no son pasantes, esos no entran en esta convocatoria, vamos a decir. Y esa diferenciación es normal, es objetiva. Pues finalmente si estás solicitando eh, apoyo, fuerza de trabajo para un despacho de abogados, pues se tiene que contratar personal que haya transcurrido por alguna escuela, ¿no? Y que pueda demostrar por lo menos esta cuestión de la pasantía, por lo menos 3 o 4 años en este tipo de escuelas. Quien no, pues ellos no entran dentro de esta convocatoria, y ahí se está haciendo una diferenciación que tiene un sustento objetivo. Pero dijimos, si esa convocatoria, además de decir, bueno, requiero pasantes en derecho con este horario,
pero que no sea, vamos a decir, una persona con discapacidad. Esa, vamos a decir, esa afirmación última sí puede caer en un acto de discriminación porque esa diferenciación no está justificada. Realmente, pues para ser pasante de derecho no nada tiene que ver el ser una persona con discapacidad o no. Entonces, lo que me tienes que decir, la autoridad, lo que el primero que va a decir, pues tienes que decirme qué pasó, qué ocurrió ahí, porque yo con estas cuestiones, lo que hago con la presentación de estos hechos, yo voy a hacer una calificación, ¿sí? Calificación. La autoridad, en primer momento, lo que hace es calificar si esos hechos quedan dentro de la configuración de la norma. Finalmente, todo ser humano está conformado por hechos. Todas nuestras acciones cotidianas tienen que ver con hechos. El momento de saludar al vecino, tomar un café, el tomar el camión, son hechos. Pero al derecho y a los derechos humanos no le interesan todos los hechos, le interesan los que pueden calificarse como violadores o vulneradores a derechos humanos. Por eso el primer paso que requerimos o el primer momento, el primer elemento que requerimos son hechos, ¿no? Son los hechos. Y ahí básicamente lo que se pide es que las personas presenten circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, del nombre, si es que lo tienen, de los participantes y si es que hubo, por ejemplo, el uso de algún instrumento. Sí, circunstancias de tiempo. Bueno, ¿a qué horas ocurrió eso? Sí. Lugar, ¿en dónde? Dime en dónde ocurrió. No, pues fue en tal lugar, restaurante, ¿verdad? Al momento de tratar de entrar al restaurante, eran unas personas de comunidades indígenas y los propios, no sé, las personas que atendían ahí les negaron el paso, ¿verdad? Ese sería como el modo con que ocurrió. ¿Te sabes los nombres de esas personas que incurrieron en ese tipo de acciones? No, pero me sé el nombre del restaurante, ¿no? Y usted lo puede mandar citar al dueño, ¿verdad? ¿Hubo alguna uso de instrumentos? No, pues simplemente hubo empujones. Las personas que estaban en este restaurante, pues les impidieron el paso y este tipo de cosas. Sí, entonces tenemos que presentar circunstancias de tiempo, de modo, lugar, el nombre de participantes, lo que si hubo algún instrumento, uso de algún instrumento. Y eso se pide en cualquier denuncia, queja que se hace a nivel jurídico, en materia penal, en materia civil, en materia familiar. Es lo mismo cuando nosotros vamos a presentar alguna situación con respecto a denuncias por discriminación, ¿verdad? Entonces, lo que hace la autoridad es calificar si esos hechos entran dentro de esta, pues, de la norma, ¿verdad? El siguiente elemento pueden ser derechos. Les digo, pueden ser derechos porque no estamos obligados a decir, es que esta acción está, vamos a decir, configurada como discriminación de acuerdo a la ley tal y no. No, si ustedes quieren presentar algún derecho, bueno, se presenta. Pero la autoridad tiene la obligación, vamos a decir, de buscar este encuadre con los derechos violentados, ¿no? Y esa relación entre hechos y derechos. Y entonces los derechos básicamente lo que se hace es, por la autoridad, es interpretarlos, ¿no? Interpretarlos. En ese sentido, entonces va a tener que proceder la autoridad para decir, pues es que si se está vulnerando, ¿no? Se están vulnerando los derechos de esta persona, ¿sí? En cuanto a hechos, por ejemplo, si ustedes ven,
Los nombres de los participantes, bueno, el nombre de quien recibió esa acción discriminatoria y los nombres de las personas de quienes realizaron esa acción. Si no se tienen los nombres, porque bueno, eran las personas que trabajaban allí o alguna persona que desconozco, pero se hizo pasar como trabajador de ese lugar o representante de ese lugar, pues tengo el nombre del restaurante o el nombre de la oficina de esa oficina pública, ¿no? Bueno, y entonces ese sería el otro, presentar derechos, si es que se tiene. Como ya dijimos aquí, hay un montón de normas relacionadas a los distintos, normas protectoras a los distintos sectores o personas en situación de vulnerabilidad. Y la otra, pues, preséntame las pruebas, ¿sí? Por lo regular, ¿tienes alguna prueba de tu dicho, de tus hechos? Pues preséntamelas, ¿no? Lo que tengas. Hoy esto se ha vuelto un poco más, menos complicado que hace tiempo, porque ahora el avance de la tecnología nos ha permitido tener, pues, por ejemplo, un celular. Era, vamos a decir, hace alguna década era un instrumento todavía, pues, muy poco común. Actualmente, pues, este tipo de instrumentos, como un teléfono celular, pues, ahí tenemos la posibilidad de tomar fotos, videos, ¿no? De grabar el audio, la voz de las personas a través de ese mecanismo de audio. Entonces, el uso del celular es básico, donde podemos recabar algunas pruebas, que pueden ser pruebas iniciales. Ya finalmente la autoridad pues, tendrá la obligación de, de, de recabar las propias, ¿no? Y entonces lo que hace la autoridad con esas pruebas es básicamente valorarlas, ¿sí? Sí. Entonces ese es el trabajo que hace la autoridad cuando recibe una denuncia de este tipo, que puede ser una denuncia de carácter administrativo o una denuncia de carácter penal o en la Comisión de Derechos Humanos, pero básicamente esos son los tres grandes elementos que nosotros requerimos. Muchos hablan, cuando hablamos de pruebas, de la documentación del acto, ¿sí? Hay que documentarlo. Y sí, bueno, hay que recabar fotos, hay que sacar videos. Si hay documentos, bueno, hay que presentarlos. Si hubo personas que estuvieron observando esta circunstancia, pues hay que presentarlas y esos se transforman en testigos, ¿sí? Hay, entre otras muchas cosas, hay pruebas, hay demás, ¿no? Pero básicamente estos serían los tres elementos, ¿no? Que le dan sustento a una denuncia, ¿sí? A una denuncia que puede ser pública o legal, ¿verdad? Y entonces, los mecanismos específicos para la defensa de las personas o de los sectores en condiciones de vulnerabilidad, pues los podemos clasificar en dos. Hay mecanismos nacionales para la defensa de los sectores en condiciones de vulnerabilidad y hay mecanismos internacionales para la protección de los derechos humanos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Los mecanismos nacionales, que básicamente pueden ser locales o federales. En el primer momento, hay un mecanismo pues es que esto tiene que ver con la libertad con el derecho de petición, con la libertad de manifestación. Lo primero que se hace realmente por muchas personas cuando tienen conocimiento de acciones de este tipo, y puede ser cualquier persona, que pueden ser los amigos, pueden ser vecinos, pueden ser pues periodistas, pueden ser profesionistas en el derecho o profesionistas en otras áreas. Realmente no hay, pues finalmente este tipo de mecanismo se hace por una situación
de obligación cívica, ¿no? La denuncia se hace popular o pública. Y esto yo lo puedo hacer, pues, esas personas que se dan cuenta de estas pueden publicar en algún periódico que tienen, lo pueden subir a la red, a través de su Facebook, haciendo este tipo de denuncias, que ha sido muy efectivo este tipo de situaciones, porque las autoridades que se encargan de este tipo de situaciones, por lo regular, este es el medio donde se dan cuenta, ¿no?, de que ocurrieron hechos que violentaron la integridad de las personas en cuanto a discriminación. Entonces las personas suben a la red, por ejemplo, un video donde ocurrió este tipo de acción discriminatoria, y la autoridad encargada de este tipo de situaciones pues tiene la obligación de indagar, ¿sí? Entonces la denuncia puede ser popular o pública, ¿sí? Este es un mecanismo, ¿sí? Otra puede ser una denuncia penal, porque la discriminación a nivel, vamos a decir, entidades federativas, está considerada también una acción que puede ser sancionada en materia penal. Entonces lo que se hace es presentar la denuncia penal, una denuncia penal, ante la autoridad correspondiente, ¿no? Donde se presentan precisamente este tipo de elementos de hechos, pruebas y derecho, ¿sí? Por lo regular, la denuncia penal quien la recibe es una mesa del Ministerio Público. Y lo que se aduce es básicamente es que se presupone, ¿no? Se presupone una acción de discriminación. No se afirma, simplemente yo vengo a presentar mi denuncia penal solicitando se investigue si este tipo de acción, que la que estoy describiendo, puede sancionarse o puede ameritar, vamos a decir, que se indague por una cuestión de discriminación, ¿sí? También en algunos códigos penales se ha incluido los discursos de odio como otro de los tipos penales que se sancionan, ¿sí? El mofarse, el burlarse de la persona, el intentar, pues, como dicen los psicólogos, quebrarla en cuanto a su vida interna, ¿no? Otra de las cosas, mecanismos que podemos usar, pues es el derecho al acceso a la información sobre el tema. Es decir, estamos observando que en este lugar, que es oficial, pues hay un grupo de personas mayores de edad, ¿no? Pero observamos que están muy descuidadas, ¿no? O algún familiar que tiene alguna persona mayor en este lugar, internada, vamos a decir así, pues observa que hay un descuido evidente, porque no hay, vamos a decir, no sé, personal de limpieza, o hay mínimo personal de limpieza, muchas veces se carece de agua, este tipo de cosas que también pueden caer en discriminación, porque hay un trato distinto a esas personas en este lugar donde se supone deben de tener las mejores condiciones, o las condiciones básicas. Entonces podemos solicitar información pública respecto a cuánto están recibiendo, por ejemplo, este tipo de asilo, por ejemplo, de ancianos, ¿sí? Cuánto están recibiendo, cuánto disponen para la cuestión del mantenimiento de las áreas donde habitan estas personas. Finalmente, allí lo podemos hacer vía directamente con el órgano, con la institución, o con el órgano de información a nivel local o federal. Dependerá de qué tipo de asilo sea. Si es un asilo federal, pues nos tendremos que primero solicitarle directamente a ellos la información al respecto, y ellos tienen la obligación por la Constitución de informar, ¿no?, que cuánto reciben. Nosotros tenemos que hacer esas preguntas, ¿no? Pues yo vengo a solicitar, en virtud del derecho al acceso a la información como ciudadano de este país,
a solicitar que me informe usted como director del asilo, pues cuánto está recibiendo como como parte del patrimonio público, hacia dónde los destina, cuáles son, cómo los gasta, ¿no? Cómo gasta ese recurso público. Y solicitarle también que explique por qué las circunstancias vamos a decir, de mantenimiento del lugar se encuentran en este sentido, ¿no? Ellos tendrán la obligación de informar. Con esa información, bueno, nosotros podemos proceder, tenemos mayores elementos, ¿no? Y si no contesta, bueno, hay organismos que tutelan este tipo de derecho, que es, por ejemplo, el órgano, hay órganos locales y el órgano federal que tienen que ver con la tutela al acceso a la información. Entonces, si no contesta, nosotros presentamos la queja directamente a este órgano de información y transparencia para que a su vez este órgano de información y transparencia solicite la información a este director o a esta institución encargada del asilo de ancianos, del caso que estamos hablando. Otro mecanismo nacional, pues es el juicio de amparo, que es muy conocido. Básicamente es mucho más técnico, pero es parte de los instrumentos, ¿no? Parte de los instrumentos que, pues, que intentan defender los derechos de estos sectores en condiciones de vulnerabilidad. El juicio de amparo, por lo regular, el juicio de amparo, la competencia la tendrá un juez de distrito. Y en todas las entidades federativas en el país, por lo menos hay un juez de distrito, ¿sí? Por lo menos en las capitales de los estados. Nosotros vamos directamente con el juez de distrito, presentamos un juicio de amparo, si somos los directamente afectados o a nombre de estas personas, ¿no? Ya ahí vamos a decir una serie de excepciones al respecto, ¿sí? Y si, bueno, nosotros no tenemos el conocimiento, vamos a decir, técnico de cómo se debe de presentar un juicio de amparo, pues el propio Estado tiene la Defensoría Pública Federal y un abogado, vamos a decir, en materia, en este tipo de materias, un abogado, un defensor público, pues si nosotros vamos directamente a la Defensoría Pública, y por lo regular son oficinas que están al costado de los juzgados de distrito, pues ahí se nos proporcionará un abogado público y él hará pues esos trámites correspondientes para hacer llegar un juicio de este tipo al juez de distrito, ¿no? Otra autoridad competente al respecto son las comisiones de derechos humanos, ¿sí? Las comisiones de derechos humanos a nivel local, además de recibir quejas por vulneraciones a derechos humanos, también reciben quejas por cuestiones de discriminación. Entonces las comisiones, ante las comisiones podemos presentar este tipo de situaciones de quejas o denuncias. Sobre todo son quejas aquí, ¿no? A nivel federal hay otro organismo que ese sí es especializado. Es un organismo que intenta prevenir la discriminación, la CONAPRED. Y ante ese órgano podemos presentar quejas o reclamaciones por actos que discriminan. Y estas quejas o reclamaciones pueden ir dirigidas tanto a particulares como a autoridades, ¿sí? Entonces presentamos nuestra queja o reclamación ante la CONAPRED. En distintas partes del país también hay, vamos a decir, delegaciones o representaciones de CONAPRED que hacen esta función de ser como tuteladores en cuanto a derechos relacionados a la no discriminación. Si son autoridades encargadas por situaciones específicas de alguna competencia, ¿no?, legal, y generan este tipo de acciones, también nosotros podemos ir a la Secretaría de la Función Pública y denunciar a este servidor, ¿no?
también se le puede buscar pues ante ese tipo de acciones negligentes, ¿no? De acciones que a veces pueden ser omisas, pues vengo a presentar una queja por una responsabilidad, en este caso, pues disciplinaria al servidor público. La Secretaría de la Función Pública tendrá que proceder para investigar si efectivamente se está vulnerando algún principio que tienen que cumplir el funcionario público, tiene que cumplir al brindar ese servicio, ¿no? En las localidades, por lo regular, pues no es en sí la función pública, sería la Contraloría, vamos a decir, del municipio, la Contraloría del gobierno del estado. Si es una autoridad del Poder Judicial, tiene que ver eso con el Consejo de la Judicatura. Las quejas se presentan ante el Consejo de la Judicatura. Sí, que el juez haya hablado mal o se haya burlado de alguna de las partes públicamente, que sea omisa o negligente porque no sé, no dispuso de un traductor, no dispuso de un intérprete del acusado que es pues, originario de un pueblo indígena, o es un menor de edad, o un integrante en condición de vulnerabilidad, puede proceder algo así, ¿no? Entonces, como funcionarios públicos, debemos ser muy cuidadosos ante este tipo de situaciones. Por eso es importante también conocer esta cuestión. No solamente, vamos a decir, en donde estamos parados actualmente o en este momento, intentando, vamos a decir, coadyuvar con algunas ideas para un plan, ¿no? De un posible plan de propuestas, pues en donde se contemplen a los sectores más desprotegidos o desválidos de nuestra sociedad, sino también en nuestro rol que muchas veces tenemos como trabajadores, trabajadoras, nos podemos encontrar con esto y entonces debemos de proceder de manera muy cuidadosa. Porque son grupos prioritarios. Sí. Otra de las cosas, hay otros instrumentos, pero estos instrumentos son instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos y particularmente para los derechos humanos de los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Y esto puede ser presentado alguna queja directamente, ¿no? A la ONU. Hay un comité de derechos humanos, en especial un comité de discriminación donde se pueden presentar este tipo de quejas. Sabemos toda esta circunstancia, ¿no? Que es lo difícil que es hacer llegar una queja a los comités de derechos humanos de la ONU. Por lo regular, la mayoría, pues ahora se está utilizando el internet, ¿sí? O otros utilizan el correo certificado. Es un proceso a largo plazo y esto se utiliza por lo regular cuando ya la situación, pues el caso se conoció, se desahogó a nivel nacional y no hubo ningún resultado, entonces se busca esta otra posibilidad que hay a nivel internacional. Principalmente en este país, situaciones que han llegado al Comité de Discriminación tienen que ver con grupos de presos, sí, presos, personas que han estado internadas en cárceles en este país, que en grupo han presentado quejas directamente al Comité de Derechos Humanos de la ONU, y por ese, vamos a decir, pues, porque va bien documentada la situación, ¿no? Ha habido una serie en este caso son recomendaciones para el gobierno mexicano en este tipo de situaciones de personas internadas. También tenemos el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que es el sistema, vamos a decir, de derechos humanos a nivel regional al que pertenecemos como país,
a nivel Latinoamérica, que hemos pues aceptado ya desde el 2011 la jurisdicción de este sistema interamericano, y donde también se puede presentar quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por virtud de situaciones de discriminación, xenofobia, racismo y otras formas conexas de discriminación, ¿sí? Y bueno, ahí tenemos dos órganos. La queja se presenta ante la Comisión Interamericana, y luego, si no hay, vamos a decir, como respuesta de los propios gobiernos, y se integra bien esa queja, se puede ir hasta el asunto a la Corte Interamericana, donde se vuelve, vamos a decir, litigioso el asunto. Y ya no es en sí una recomendación. La Comisión Interamericana emite recomendaciones a los gobiernos, que son parte de este sistema. La Corte Interamericana ya no emite recomendaciones, emite sentencias que son vinculantes. Y entonces esos serían los mecanismos que podemos nosotros utilizar en este rubro de la protección a los sectores o a las personas en condiciones de vulnerabilidad, bajo este tipo de elementos, con este tipo de elementos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario al respecto? Si no hay comentarios, entonces pasaríamos al otro, la otra temática propuesta, que sería la última, ¿no? Sobre el cómo es que podemos mapear, o digo, presentando una metodología. Finalmente hay una serie de metodologías para identificar grupos vulnerables, y no solamente para identificar grupos vulnerables. Este sería un camino, vamos a decir, para no decir metodología, un método, una forma de proceder para identificar grupos vulnerables, ¿sí? Aquí lo que nosotros en algún momento pensamos, dijimos, bueno, pues lo que podemos hacer es hacer un mapeo en San Luis Potosí, ¿no? En donde se ubican estos grupos o sectores vulnerables. Pero esto, dijimos, tenemos muy poco tiempo, se requiere algo muy sencillo. Entonces lo que hicimos fue básicamente escoger mejor un grupo de ellos, ¿no? Y hacer, vamos a decir, una pequeña sugerencia, una propuesta en cuanto a taller. Ustedes lo pueden hacer, finalmente, si el objetivo es ubicar no solamente grupos vulnerables, actores, vamos a decir, actores sociales. Se puede utilizar este tipo de herramienta que hoy, actualmente, el mapeo, que le llaman, la metodología por mapeo, se está usando mucho, y es una forma inicial para empezar a ubicar, vamos a decir, problemáticas de carácter social, como en este caso la vulnerabilidad, en un mapa específico. En este caso, nuestro mapa es San Luis Potosí, ¿no? Muchas instituciones vienen utilizando esta metodología para tener claras, ¿no?, en dónde van a operar. La Comisión de Derechos Humanos ha venido desarrollando esta metodología de mapeo para ubicar, por ejemplo, problemáticas en derechos humanos, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, igual, para cuestiones de educación, problemáticas relacionadas a la educación. Aquí nosotros podemos, en la investigación también se utiliza esto, grupos de investigadores, investigadoras a nivel de ciencias sociales, utilizan esto para realizar sus investigaciones, ubicar, por ejemplo, posibles informantes, lugares donde pueden hacer investigaciones, este tipo de cosas. Bueno, este pequeño curso es una pequeña propuesta de una hoja, 2 hojas, porque tenemos poco tiempo. Es una especie como de sugerencia para un pequeño taller que puede ser desarrollado en otro momento, pero finalmente tiene que ver con el mapeo. ¿Cómo podemos mapear para clasificar los diferentes actores sociales relacionados a los grupos
en condiciones de vulnerabilidad en San Luis Potosí, ¿no? Lo que tenemos que hacer al momento de organizar esta metodología, pues hay que primero pues presentar un lugar y una fecha, porque básicamente el mapeo se lleva a través de lo que le llaman este mecanismo del taller, ¿sí? Por lo regular, la información la vamos a obtener de los propios, vamos a decir, personas pues que viven esa circunstancia o que están relacionadas con esa circunstancia o que tienen información al respecto. ¿Sí? Entonces es taller, es la forma de trabajar este tipo de metodología es a través del taller. Aquí nosotros decimos, es la sala virtual del salón de esta actividad, realizada el 18 de diciembre del 2020 de 2 horas, vamos a decirlo así. Pero ahí lo podemos poner, pues no solo lugar y fecha del taller, pues no sé, el sindicato, nuestro sindicato, el sindicato independiente, o no sé, la colonia tal, con los vecinos de tal lugar, porque queremos mapear su problemática. O puede ser en una zona rural, ¿no? Y ahí le tenemos que poner el lugar y la fecha de ese taller. Se presupone que al realizar este taller nosotros ya consensamos con las gentes que van a participar, pues la disponibilidad para ese tiempo, ¿no? Hay talleres que se llevan más tiempo, por supuesto, a veces hasta semanas, ¿no? Con el fin de obtener más información. Todo lo que se vaya diciendo por los participantes, las personas que son los promotores o los facilitadores de este taller, lo tienen que ir apuntando porque esa es información clave para el objetivo que se están planteando. Aquí básicamente es clasificar pues, algunos actores sociales relacionados a grupos en condición de vulnerabilidad y no, lo que nos interesa solamente es uno, porque hay muchísimos. Finalmente descubrimos que en San Luis, al hablar ya de los distintos grupos vulnerables, pues hay muchísimos, por desgracia este tipo de circunstancias crece por el abandono también de los gobiernos, ¿no? El abandono que hay de los distintos gobiernos. Entonces, por eso les digo, este tipo de propuestas puede darle forma a un proyecto político, ¿no? Los rasgos, bueno, nombres del facilitador o promotores, bueno, el profesor Donatio Hernández Correa y la profesora Montserrat Valcorta Sobrino. Los rasgos de los participantes, pues está dirigido a las y los participantes en la sala virtual, donde se comparte la participación en el curso de vulnerabilidad y derechos humanos y la promoción de la precandidatura de la licenciada Francisca Reséndiz Lara a la gubernatura en Morena. Los rasgos de los participantes, ahí podemos poner otros, por ejemplo, los integrantes del sindicato X, o los integrantes, o un grupo de personas integrantes de, no sé, de la comunidad rural, conocida como tal, ¿verdad? O integrantes de una colonia. En este caso, nosotros ponemos a los integrantes de esta sala virtual. ¿Cuáles son los objetivos de este taller de mapeo? Tenemos que ponerlos para tener claro hacia dónde vamos. En este caso, nosotros le pusimos reflexionar y realizar un mapa sobre la clasificación de los diferentes actores sociales relacionados a los grupos en condición de vulnerabilidad. Particularmente nos interesan las mujeres que interrumpen su embarazo en condiciones de clandestinidad en el estado de San Luis Potosí, con el fin de ubicarlos y que sean considerados en probable plan de campaña de trabajo de la licenciada Francisca Reséndiz Lara, precandidata a la gubernatura en Morena. Ese puede ser un argumento, el de las mujeres que interrumpen su embarazo en condiciones de clandestinidad. Puede ser, eso puede constituirse, o más que todo se constituye como un grupo vulnerable cuando la mujer se coloca en ese tipo de circunstancias, ¿sí? Pero ahí podemos poner, a nosotros nos interesa, no sé, en las personas con, no sé, que son portadoras de VIH, ¿no? Porque portan, vamos a decir, sí portan una enfermedad considerada como catastrófica, ¿no? Como ayer lo dijimos. Realmente, nosotros vamos a definir los objetivos, ¿qué nos interesa respecto a esto? ¿Sí? En el fondo, lo que queremos es conseguir información sobre el tema.
¿Para qué? Para tomar decisiones con esa información, ¿sí? En este caso estamos diciendo, bueno, este tipo de información nos puede servir para un probable plan de campaña y de trabajo, para una candidatura, en este caso de la licenciada, ¿no? Recursos humanos y participantes, tenemos que decir qué recursos humanos y participantes tenemos. Bueno, principalmente la participación de las y los promotores o facilitadores ya mencionados, quienes organizan, quienes llevan a efecto este tipo de taller o este tipo de curso, más los que están participando en la sala virtual. Estos dos pueden realizar esa actividad de taller ya en lo específico. Los recursos materiales. Por lo regular, cuando se hace un mapeo, no se hace por sala virtual, o sea, la relación no es vía este tipo de salas virtuales. Por lo regular, quien está dando el taller está en el lugar y está directamente vinculada con los participantes, ya sea en una oficina del sindicato, ya sea en un salón giral, ya sea en un salón de reuniones de algunos colonos, ya sea en una oficina, no sé, en un lugar público que prestó, no sé, el municipio, ¿sí? Y cuando se lleva a cabo este tipo de talleres, por lo regular los promotores de los talleres, pues llevan, si es mapeo, llevan los mapas ya, vamos a decir, impresos y los pegan en las paredes para que se empiece a trabajar. Bueno, luego se dan las instrucciones específicas para que los empiecen a trabajar los informantes, que en este caso son los participantes del taller. Los mapas que tienen como referencia el territorio de San Luis Potosí. Aquí nosotros podemos tener el mapa de San Luis Potosí, ¿sí? El lugar donde se ubican respecto a la temática tratada de estos grupos en condición de vulnerabilidad, particularmente mujeres que realizan la interrupción del embarazo clandestinamente. Utilizar plumones, cámara de video, tecnologías de comunicación, etcétera. Porque finalmente cuando hacemos un taller de este tipo, como toda la información que va vertiendo los participantes nos interesa, para no perdernos nada, lo que hacemos es grabarlos, ¿no? Y vamos a decir, esa grabación en video, pues luego o en audio, luego se transcribe y mucha de esa información que dan los participantes es información clave. Resultados de aprendizaje. El taller propuesto nos sirve para la construcción de mapas sociales, es decir, como habitantes de San Luis Potosí nos sirve en un principio como un auxiliar de la memoria social. El mapa, como ustedes saben, no solamente hay mapas relacionados a la ubicación de territorios, ¿no? Sino también hay mapas donde podemos plasmar, pues, problemáticas sociales, ¿no? Si ponemos, vamos a decir, la capital de San Luis Potosí, ubiquemos las problemáticas sociales que tenemos en la capital de San Luis Potosí. Hacia el lado norte tenemos, vamos a decir, una gran problemática, es una cuestión de la basura, porque ahí está el basurero municipal. Del lado, no sé, sur, poniente, pues ahí hay un problema grande de contaminación, porque ahí encontramos la zona industrial. Y entonces le ponemos un símbolo. Ahí podemos poner una chimenea. Acá en el basurero podemos poner un símbolo ahí de un camión de basura. Y la gente con la información que tiene va rellenando ese mapa. Cuando la pregunta es, ubica la problemática social que tú tienes en tu comunidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este caso, quien desarrolla el mapeo, básicamente tienen que ser habitantes de la capital de San Luis Potosí, que conocen la problemática que padece la capital, ¿sí? O puede ser una comunidad más reducida, ¿no? Podemos reducirnos a un espacio mayor. Podemos ubicar, por ejemplo, la problemática nuestra de nuestro sindicato,
o de nuestra escuela o de nuestra propia comunidad, ¿sí? En este caso lo que nos interesa es información respecto a grupos vulnerables y particularmente lo reducimos todavía más en cuanto a mujeres que interrumpen su embarazo en condiciones de clandestinidad, porque esos son grupos que se colocan en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ese taller, bueno, nos sirve en un principio como un auxiliar de la memoria social. Pues sí, finalmente nos trae esa información, pues la memoria social de los participantes, toda esta información que tienen acumulada, pero también de posibles caminos futuros que podemos construir respecto a nuestra problemática, de la que tenemos y de aquello que nos falta como sociedad, particularmente respecto a los grupos en condiciones de vulnerabilidad, que es la temática de este curso. Las posibilidades que abre al realizarse un mapa colectivo respecto a nuestra problemática social son infinitas. Realmente el hacer un mapa de problemáticas nos abre una serie de posibilidades, ¿no? Una serie de posibilidades que son infinitas. Si este tipo de metodologías las usaran personas que toman decisiones en los municipios, ¿no? Tuvieran una mayor información y que esto, vamos a decir, se prestara, el funcionario, la funcionaria pública se prestara a hacer este tipo de talleres con la población que padece los propios problemas. No se requiere mucho, solamente es juntar a algunas personas que son, vamos a decir, que tienen alguna información clave, que pueden ser representantes, y que en un mapa pueden ubicar sus problemáticas, y a partir de esas problemáticas se pueden trabajar, y hasta se puede, vamos a decir, priorizar cuáles son las primeras problemáticas que hay que solucionar, por ejemplo, en este municipio. Tenemos el problema del agua, pues finalmente toda comunidad siempre va a tener una serie de problemáticas de carácter social. Entonces, priorizar cuál es lo primero y ir avanzando sobre ese tipo de solución, ¿no? Pero bueno, el gran problema es que nada más se toman las decisiones, pues muchas veces por los intereses nada más políticos, o desde el propio escritorio, ¿no? Desde el propio escritorio. No tienen pues ese tiempo para ir a preguntar, darles el tiempo a las personas que están gobernando, que están representando, decir, bueno, vamos a sentarnos, y este tipo de metodologías han resultado clave para la solución de distintas problemáticas de carácter social. Les digo, principalmente esto viene de la aportación de la investigación social, los antropólogos, las antropólogas, los sociólogos, sociólogas, para hacer, vamos a decir, no sé, un trabajo de tesis, tesina o artículo, van y recogen esta información, pero van y directamente con la población que les interesa, ¿no? Y por supuesto, esto representa tiempo, ¿no? Representa organización. Hay que ir con las poblaciones que nos interesan y solicitarles el apoyo. No todos tenemos tiempo para hacer un taller, pues consensar algún día, alguna fecha, alguna hora, conseguir un lugar y realizarlo. Toda esa información, que se vierte es clave para muchas cuestiones aquí, como lo que se dice, las posibilidades que se abre al realizar un mapa colectivo respecto a nuestras problemáticas sociales son infinitas. Esta información se puede utilizar para infinidad de cosas, ¿no? Temas. Tenemos que poner qué tema nos interesa. La temática a tratar o a trabajar son aquellas relativas a los saberes de los participantes respecto a la realización de un mapeo sobre la clasificación de los diferentes actores sociales relacionados a los grupos en condición de vulnerabilidad en Estado de San Luis Potosí. De acuerdo al documento que nos fundamos para llevar a cabo la presente, el taller de mapeo colectivo es una herramienta lúdica, es decir, las personas directamente participan en ese taller en vivo y en directo, ¿verdad?
Es una herramienta lúdica y creativa que facilita la construcción de un relato colectivo sobre un territorio. Esta información se socializa en un espacio horizontal de encuentro, ¿sí? La persona que está coordinando está directamente en una relación horizontal con las personas que son parte de esa comunidad. Permite el conocimiento crítico de diversas realidades a partir de la memoria cotidiana y los saberes no especializados. Particularmente en la investigación nos ayuda a acercarnos con las y los participantes, principalmente en conocer sus reflexiones y percepciones respecto a la clasificación de los distintos actores sociales relacionados a los grupos en condiciones de vulnerabilidad en San Luis Potosí. Es decir, este tipo de metodologías también controvierten esa idea de, pues la gente, ¿qué va a saber de esto? ¿No? Pues aquí quien sabe son los especialistas. Pues sí, luego nos damos cuenta que un especialista se convierte en especialista de su tema por la información que le da la propia gente que padece estas problemáticas. Entonces, minimizamos el saber de las personas que viven, que padecen las problemáticas. El saber que ellos tienen a través de la información que nos dan, pues es fundamental. Pero bueno, está también, y hay mucho de discriminación, hay mucho de discriminación, sobre todo, de que, bueno, lo que cuenta es el saber de carácter científico, el saber popular, el saber que tiene la gente, eso no cuenta, ¿no? Pues es básica. Y eso nos damos cuenta al hacer trabajo de investigación, ¿no? Bueno, y tiene que ver con ese tipo de saberes, los saberes de la gente. Entonces recogemos la información, la cual estoy hablando, que recogemos de las personas, son los saberes de la gente, ¿no? Estrategias de aprendizaje o actividades a desarrollar. Facilitadores o promotores, presentación del taller, organización de equipos, distribución de material, realización de preguntas claves, recopilación de información, participantes, integración de equipos y realización del mapa. Una vez que, si es que vamos a realizar esta metodología, ya está, vamos a decir, las personas están reunidas en este lugar, así como están en esta sesión virtual, pues lo que se hace es, para que tengamos mayor posibilidad de información, es organizarnos en equipo, ¿no? Organizarnos en equipo y empezar a preguntar sobre asuntos claves que ya llevamos, vamos a decir, definidos. ¿Qué nos interesa que nos digan las personas? Y bueno, eso que me va a decir, ahora ubíquelo en el mapa, ¿sí? Dice técnica instruccional, o sea, ¿qué técnicas vamos a utilizar en ese taller? Básicamente es, la gente expone y presenta sus vivencias, eso es básico en un taller, ¿sí? Material didáctico a utilizar, pues los mapas que tienen como referencia el territorio de San Luis Potosí. Podemos llevar figuritas, iconos para ir ubicando, o que ellos vayan ubicando sus problemáticas. El lugar donde se ubican estos grupos en condiciones de vulnerabilidad. Plumones también requerimos, una cámara de video, tecnología de comunicación. Y entonces, la realización de un taller, pues tiene también sus etapas, ¿no? Hay que plantearnos, pues, pues, en cuánto tiempo vamos a realizar esta actividad, cuáles son los temas, los objetivos que buscamos, las herramientas didácticas, bueno, ya todo eso ya lo comentamos arriba. La población interesa, el tiempo estimado por cada sesión, los resultados esperados. Finalmente, una vez que tengamos esa información, nosotros tenemos que, pues, organizarla, ¿no? Y analizarla, ¿sí? Y finalmente, bueno, evaluarla y observar, y presentar observaciones. Así que puede ser, no sé, hacer un documento final, respecto a todo lo que la información que se virtió, ¿no? El asunto es que, bueno, finalmente el mapeo nos va a servir para ubicar problemáticas. En este caso,
yo les dije, bueno, a nosotros nos interesa, por ejemplo, ubicar mujeres que interrumpen su embarazo. O podemos aquí presentarnos población sexo de la diversidad sexual. Principalmente nos interesa, por ejemplo, la población gay. ¿En dónde se juntan? En San Luis Potosí. ¿Cuáles son sus problemáticas? Pero si nos interesa, vamos a decir, saber su problemática de esas personas, de esos grupos vulnerables como los grupos gays, pues tenemos que hacer el taller directamente con ellos. Porque ellos, esa información que nos van a facilitar a través de este tipo de talleres, pues solamente la tienen ellos, porque ellos son los que han vivenciado esta gran, ellos son los que pues constantemente pues ese tipo de circunstancias les está pegando en la cara, ¿no? Entonces, el mapeo tiene que ver básicamente con el trabajo directo con la población que está viviendo la circunstancia de discriminación, de racismo o de diferenciación injustificada, ¿sí? Más o menos esa sería una especie de metodología que nosotros podemos utilizar para efecto de clasificar actores sociales relacionados a grupos en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Más o menos es una idea para intentar, vamos a decir, bajar todo lo que hemos visto en la primera y segunda sesión, tanto de derechos, de grupos, ubicar algunos, vamos a decir, conductas que vulneran derechos de este tipo. Y pues el mapeo es una metodología que está dirigida pues a la población afectada en cuanto a derechos humanos, ¿no? La información que se vierte ahí pues es clave para que los facilitadores o promotores de estos tipos de talleres puedan generar proyectos, puedan generar algún estudio. Las posibilidades son infinitas, como les digo. La información que se obtiene muchas veces de este tipo de talleres son claves. Entonces, para evitar, por ejemplo, este tipo de cosas, pues, tomar decisiones básicamente desde el escritorio, ¿no? Es la 1:19. Sí, doctor. Sí. Yo traigo otro documento aquí, bueno, nada más lo voy a presentar así rápidamente, que es cómo podemos ya organizar esa información que obtenemos en un taller. Lo que se hace por lo regular es, vamos a decir, que nos digan las personas las relaciones que guardan, vamos a decir, pues ellos, si puede ser un grupo de la diversidad sexual, si estamos haciendo un taller con ellos, en este caso vamos a decir población gay, pues que ubiquen primero pues cuáles son los actores o las instituciones públicas que pueden tener relación con las problemáticas que padecen. Entonces se pueden hacer este tipo de matrices, ¿sí? Ubicar primero las instituciones públicas, pero que tienen relación con la problemática de las personas con las que estamos haciendo el taller. Y aquí, bueno, los gobiernos y los poderes públicos están en estos tres niveles. El nivel federal, estatal y municipal. Usted tiene, vamos a decir, pues, la problemática a la cual usted se enfrenta o que ustedes se enfrentan como población o sector vulnerable, ¿qué relación tiene o qué autoridades
se vinculan a su problemática. Por lo regular son los tres niveles. Tienen que ver con las problemáticas de grupos prioritarios. Y en este caso ponemos el municipal, el estatal y el federal. Ahí tenemos que poner, qué municipio, qué entidad federativa o qué gobierno, ¿no? La propia federación. Hasta podemos poner si también es el poder legislativo o el judicial, ¿no? Luego vendría de ese tipo de actores, que son instituciones públicas, el rol del actor en el proyecto, es decir, las funciones que desempeña ese actor y los objetivos que persigue cuando acciona respecto a nuestras problemáticas, que en este caso son en poblaciones gays, vamos a decir. Uh-huh. Disculpe, doctor, ¿está compartiendo alguna presentación? ¿Sí? ¿No se ve? No, no se ve. Bien. ¿Ya se ve? Sí, ya se está. Bueno, yo no se logra cargar en la pantalla. Me parece que es presentar ahora y luego presentar toda la pantalla y de ahí usted jala la presentación. Y si no es así, lo intentamos con una ventana, perdón. A ver. ¿Se ve algo? Ya. ¿Ya? Sí. Entonces, sí, yo también alcanzo a ver ya la presentación. ¿Es en Word, me parece? Sí. Sí, muchas gracias, Mati. Buenas, gracias. Bueno, entonces una vez que recogemos la información, la podemos ordenar en este tipo de matrices. O sea, la metodología del mapeo ya hasta trae, vamos a decir, o nos ha permitido desarrollar este tipo de matrices donde vamos a ir ubicando la información que hemos obtenido. Es decir, quien hace la investigación pueden ser funcionarios públicos, funcionarias, pueden ser investigadores, investigadoras de alguna institución académica, o pueden ser, no sé, en este caso, promotores de alguna cuestión de carácter político, ¿no? Finalmente, la metodología que del mapeo nos permite, pues, empezar, vamos a decir, puede ser que nos dé una primera mirada sobre la problemática que padece esa población. Es una especie de pequeño diagnóstico para empezar a operar o empezar, pues vamos a decir, a intentar, pues intervenir en la problemática que padece esa población. Ya a partir de este tipo de
de información que vamos a organizar en este tipo de matrices, porque aquí podemos ubicar, por ejemplo, actores en lo particular que están relacionados a esta problemática. Instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones sociales, ¿no? Partidos políticos. Bueno, el rol que juegan estos actores en esa problemática lo vamos a ubicar en el siguiente espacio, y hasta podemos verificar, por ejemplo, las relaciones que existen entre estos actores respecto a la problemática, y si es que hay una jerarquía de poder. Hasta eso podemos ubicar con toda esta información que se nos dé por la población con la que trabajamos en estos talleres. Otra de las cosas es ubicar también los niveles de posición y grado de poder, porque muchas veces luego después nos damos cuenta que las problemáticas que padecen muchas poblaciones, principalmente poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, pues sobre todo tienen que ver por decisiones de poder político, vamos a decir, porque el grupo que está, vamos a decir, gobernando, pues no coincide con ese tipo de pensamiento. Pero, como les digo, desgraciadamente o felizmente, ¿no? Para nuestra sociedad, ya no es que yo no coincido con eso, es que ya hay un marco de derechos humanos reconocidos en nuestro país y que nosotros tenemos que entrar en esos procesos, no hay más. Y para luego no ser señalados también, si nosotros somos funcionarios públicos, pues como, vamos a decir, señalados como vulneradores en derechos humanos o violentadores en derechos humanos, porque hay la obligación de ir armonizando las leyes locales, las instituciones, el actuar de las instituciones respecto a, pues, a todos estos reconocimientos en derechos humanos que hemos venido realizando recientemente. Y por eso, en algún sentido, les digo, los derechos humanos han venido a transformar, a revolucionar tanto los pensamientos de las personas, o obligar a transformar los pensamientos de las personas, pero también a transformar las instituciones que hemos organizado por décadas, ¿no? Que necesitan seguir transformándose y armonizándose a las exigencias de los derechos humanos que hemos como sociedad aceptado, ¿sí? Y que finalmente se tendrán que cristalizar en políticas públicas, en el actuar de los funcionarias públicas, en los proyectos políticos, en las políticas públicas que podamos implementar, ¿sí? Entonces, digo, es una pasada, ¿no?, de la metodología sobre cómo podemos, pues, identificar primeramente un diagnóstico, y a partir ya de aquí podemos empezar a tomar decisiones. Podemos decir que, luego podemos decir, ya ubicados los actores que están relacionados a la problemática que nos interesa, pues ya ahora nos vamos a proponer hacer entrevistas, porque el hacer entrevistas claves, pues nos va a permitir mayor información, pero entrevistas a personas claves. Pero ya nos permitió el hacer este tipo de clasificación de entrevistas a personas claves, pues el mapeo. El mapeo es como el primer momento de intervención, ¿no? Entonces, yo estos cuadros se van a quedar aquí los vamos a compartir para que ustedes los tengan, ¿no? En algún momento, si es que, pues con tiempo se pueden revisar ya bajo esa lógica. A veces uno dice, no, es que va a ser muy difícil que este tipo de derechos, pues, se hagan realidad, y es que realmente la sociedad no está preparada para esto, pues, ¿qué tanto de eso es un prejuicio? Sí, porque realmente el avance en cuanto a la cristalización de los derechos humanos, pues hay metodologías para implementarlas, y una de estas, pues, es este tipo de mapeos, ¿no?
que tiene que ver con la intervención ya directa de la sociedad sobre sus problemáticas o de los gobiernos sobre las problemáticas que les interesan. Y los mecanismos de protección pues, son otras formas que también se están utilizando para hacer efectivos los derechos humanos. Pero eso es más complicado porque finalmente se ponen a trabajar estructuras, por ejemplo, del Poder Judicial. Digo, las dos tienen sus bemoles, ¿no? Pero entonces hay distintas vías para hacer efectivos estos derechos básicos, estos derechos fundamentales, principalmente para poblaciones, para individuos con vulnerabilidad, en condición de vulnerabilidad, ¿no? Yo les quiero agradecer por el tiempo, la escucha, ¿no? Y pues me pongo a disposición si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiu. Pues como no hay comentarios por el chat, invitamos a las y los participantes. Bueno, acaba de llegar un mensaje del compañero Jesús Puente. Muy interesante estos temas, que normalmente se pasa por alto y se deja de lado la atención de estos grupos vulnerables por parte de las instituciones de gobierno. Veo oportuno que la licenciada Francis retome este tema y que lo impulse como punto importante en su campaña y claro dentro de los estatutos del mismo sindicato, porque a pesar de que se cuenta con leyes estatales, nacionales e internacionales, se sigue discriminando lamentablemente. Muchas gracias al compañero Jesús Puente. Doctor, ¿tiene algún? ¿Puede abrir su micrófono, por favor? Gracias. Sí, gracias por el comentario. Sí, les digo, va a ser un proceso, el asunto de los derechos humanos, y particularmente hacia poblaciones con este tipo de condición de vulnerabilidad, va a ser un proceso a largo plazo. Ayer se decía, pues, todo lo que nos falta por recorrer como sociedad, ¿verdad? Como organizaciones, como personas, principalmente. También los derechos humanos nos ayudan en cuanto a nuestras relaciones más cercanas, ¿no? Pero les digo, es un proceso a largo plazo, y más cuando nosotros como sociedad, pues, provenimos de procesos políticos nacionales que han estado plagados de autoritarismo. Entonces, los derechos humanos nos han dado un cauce al respecto, nos pueden dar un cauce al respecto de ir construyendo de manera lenta, progresiva, ¿no? Sociedades más libres, más justas, más democráticas y sobre todo más sanas, porque también eso tiene que ir pues como un objetivo básico, ¿no? Y les digo, esta situación del autoritarismo no es tan distante. Miren los sexenios pasados. Estuvo muy complejo la situación. El uso, por ejemplo, de la fuerza militar y todos sus efectos que no hemos dejado, pues, este gobierno recibió, pues, la rifa del tigre, ¿no? El gobierno federal, que todavía no sabe qué hacer con muchas cosas que dejaron los gobiernos anteriores, principalmente todo este asunto, por ejemplo, de víctimas. No sabemos todavía qué. Ya se interrumpió, vamos a decir, este tipo de políticas en seguridad vistas como desde la perspectiva militar, pero ahora qué vamos a hacer con todo este asunto de víctimas, de la reparación que ellos tienen en cuanto a derechos humanos, porque son grupos vulnerables, ¿no? Gracias. Por acá la compañera María Mendoza hace un comentario. Ella dice que creo que también deberían incluirse los derechos comunitarios para ir transformando nuestra forma de pensar a un pensamiento complejo y planetario. Sí, coincido. O sea, el asunto, por ejemplo, de los pueblos indígenas, cómo pueden aportar, ¿no? Cómo finalmente nosotros como sociedades ya occidentalizadas,
citadinas finalmente, urbanas, pues cómo los pueblos indígenas pueden aportar a estas nuevas, a estas nuevas formas de mirar nuestro mundo, porque no han funcionado, no han funcionado estas que implementamos y que hemos adoptado. Entonces, ahí los derechos comunitarios nos pueden ayudar mucho, ¿no? Sí, por acá, doctor, la compañera María del Rocío Reyes Salazar dice muchas gracias por darnos toda esta información. Nos dan herramientas para defender nuestros derechos, pero sobre todo los derechos de grupos y personas vulnerables y tener mayor igualdad y equidad. Y por otro lado, Zelda RD nos dice realmente es toda una experiencia poder estar escuchando cada uno de los temas. Es importante indagar en cada uno de ellos, ya que se hace posible que tengamos un respaldo y un conocimiento para poder transformar nuestra sociedad. Muchísimas gracias, compañeras. ¿Algún comentario, doctor? Sí, no, les digo que, por ejemplo, el tema de los grupos en condiciones de vulnerabilidad es muy extenso, ¿no? Y faltaron muchísimos ahí de presentar, ¿no? Por ejemplo, profundizar más sobre el tema del género, sobre estas comunidades, los derechos específicos para grupos de lesbianas, gays, transvestis, queers ahora, ¿no? Por ejemplo, en lo de las enfermedades catastróficas, que poco hemos reflexionado como sociedad este tipo de situación, pero que la vivimos. En la Ciudad de México, el INER, pues, por desgracia, tuvo que procesar ese problema que se presentó con pacientes de VIH que llevaron el asunto a la Corte y que pues finalmente la Corte obligó al INER, a este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es uno de los más importantes en este país, pues a modificar muchas de sus prácticas, ¿no? Y se les evidenció públicamente, ¿verdad? Y ese es el problema de la salud, a nivel general, si es grave, imagínense a nivel de poblaciones que padecen enfermedades catastróficas. Entre otras muchas temáticas, ¿no? Que no están ahí presentes ni siquiera muchas veces las vemos en manuales, como las que se mandaron ya, la información que se les mandó, ahí vienen unos manuales que publicó, por ejemplo, la ONU, donde ya se hacen, y la Unión Europea, donde ya se hacen clasificaciones de estos grupos en condición de vulnerabilidad en América Latina. Por ejemplo, hay otro que puedo incluir, pues es el asunto religioso, ¿no? Gracias. Bueno, en este momento abrimos micrófonos para quien guste tomar la palabra. ¿Alguna participación, algún comentario, pregunta, sugerencia? Buenos días, tardes, perdón. Buenas tardes. Bueno, nada más para agradecer este curso, ¿verdad? Se me hace muy importante en los grupos de vulnerabilidad, porque, por ejemplo, en lo de discapacidad, ¿verdad? Se han hecho varias cosas, como poner rampas y adaptar el área para que ellos puedan trabajar, pero pues falta mucho todavía por incluirlos. ¿Algún comentario, doctor? Sí, como nación les digo, se ha venido trabajando en todo este tipo de situaciones, ¿no? En los grupos con discapacidad, en condición de discapacidad, pues hay una serie de avances, ¿no? Hay una serie de avances. Poco se ha venido, vamos a decir, plasmando en normas, pues sus derechos.
Y también a nivel internacional hay muy poco, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la situación que decíamos ayer, la pandemia misma, cómo ha venido a agudizar la circunstancia para ellos, ¿no? Principalmente, por ejemplo, estudiantes que, por ejemplo, que tienen problemas con el asunto de la vista, ¿no? ¿Cómo están resolviendo eso cuando no hay una relación directa con el profesor? Ya hoy sabemos que hay lectores especiales, programas que leen, pues, lectura, los textos que se les encargan, pero hay veces que nosotros ni siquiera como profesores o como parte de la formación de estas personas que tenemos algún contacto directo por ser sus profesores o promotores, orientadores, pues no, ni siquiera tenemos estos cuidados, ¿no? De facilitarles textos que no lleven candados, que los lectores sí admitan ese tipo de documentos, porque son programas de computación. Si no llevan, vamos a decir, características específicas, pues ellos ni se enteran, no pueden. Un lector, un programa de este tipo, no puede ni siquiera revisar el documento. Y hay una serie de cosas, yo creo que este tipo de temas, nos dan pauta para seguir profundizando en mucho más cosas. Y creo que por eso un plan, vamos a decir, de gobierno más progresista, que ponga énfasis en este tipo de grupos, se va a distinguir. En este tipo de grupos en condición de vulnerabilidad, se va a distinguir porque pues aquí tenemos un gran problema social, ¿no? Sí, efectivamente tenemos un problema generalizado, pero poniéndole énfasis a estos grupos nos puede hacer diferentes, ¿no? Gracias, doctor. Pues, ¿alguna otra participación? Si no, para dar paso a las de... eh, alguien escribió por aquí. Me imagino que es el compañero Marcelino Flores. Dice, nuestro país está experimentando una verdadera transformación en todos los aspectos y sin duda alguna este proceso no depende de una sola persona al frente del país. Por lo tanto, debemos involucrarnos y participar todos los ciudadanos y ciudadanas, es decir, debemos activarnos tanto en lo individual y lo colectivo. Todas las personas seguimos siendo responsables y procuradores del respeto a nuestros derechos humanos. Trabajamos para contrarrestar la vulnerabilidad. Excelente curso, Marcelino Flores. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, doctor? Sí, el asunto, muchas gracias, Marcelino Flores. El asunto de los derechos humanos sí es producto de una corresponsabilidad, ¿no? No solamente los gobiernos están involucrados en esto, sino también todos los integrantes, todas las integrantes de la sociedad en general, ¿no? En los documentos internacionales de derechos humanos, por lo regular se habla de derechos, ¿no? Se habla de derechos. Pero hay cláusulas muy mínimas o pequeñas donde también se habla de obligaciones ciudadanas al respecto de los derechos humanos, y poco eso muchas veces lo olvidamos, que nosotros también tenemos pues que ver en ese tipo o en la cristalización de los derechos humanos. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona más que desee tomar la palabra o enviar algún Yo, doctora comentario? Mati Sánchez. Adelante, Mati. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues primero que nada agradecerles, está muy interesante, muy bien impartido, muy digerible, porque luego a veces como que se nos queda alguna duda, pero el doctor lo está manejando muy bien. Yo le quisiera comentar por ahí, se me vino ahorita a la mente un lugar
donde para tener o dar el, ay, ¿cómo se le podría decir? Como para decir que están con los, se me fue la onda. Bueno, mire, es un baño son unos baños, es un centro público. Hicieron unos baños para discapacitados. Entonces, aparentemente para nosotros, cuando entramos a esos baños, pues están muy amplios y todo. Pero pasó que una persona en silla de ruedas entró y no alcanzó está como incómodo para ellos que traen silla de ruedas. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, estos baños nada más no los hicieron adecuadamente, no tienen las medidas porque la silla no alcanza a entrar, pero aparentemente pues están bien y están los baños y están incluyendo a los discapacitados y están dando ese servicio, se podría decir, o no sé cómo se diga, pero ya en el hecho, ya en el uso diario, pues a ellos no les sirve. ¿Sí me explico o me revolví mucho? Sí, sí. Pues es que ahí tendría, vamos a decir, pensaría yo, si hemos ubicado circunstancias de este tipo, pues la sociedad tiene el mecanismo para hacer como eh, el, la queja o la comunicación con la autoridad competente para que se haga una inspección al respecto. Puede ser baños donde estén, vamos a decir, encargados el propio municipio, ¿no? Y que se haga alguna recomendación. En este ámbito, la Comisión de Derechos Humanos recibe quejas al respecto de cualquier ciudadano. Se puede hacer vía ese canal para que la comisión, que tiene, vamos a decir, un departamento en este sentido, haga una inspección y se le haga una sugerencia a las personas encargadas de estos servicios para que modifiquen sus propias instalaciones, ¿verdad? Qué bueno que se hagan este tipo de observaciones. Pues sí son temas complicados, ¿no? Lo vemos culturalmente es un asunto y difíciles, doctor. Y difíciles, sí. porque por ejemplo, uno que se da cuenta y que ve ese tipo de cosas, dice uno, bueno, lo digo, pero y luego se van a hacer el cambio, pueden clausurar el lugar. Sí, también esto. Sí, o sea, ya se les está brindando el servicio, por lo menos, ¿no? Y luego si se denuncia, sí, también la autoridad tiene mucho yo creo que tiene mucho de la autoridad competente, ¿no? Porque luego se toman decisiones también que no corresponden al respecto. O sea, ahí simplemente es una inspección y solicitar se mejore, no hacer clausuras, no hacer este tipo de cosas, porque bueno, finalmente se está brindando un servicio, ¿no? Y les digo, es un asunto también sobre, por ejemplo, en lo que dice de las rampas, ¿no? Que no respetamos este tipo al momento de estacionarnos, al momento de dar paso. Es un asunto también de orden cultural. Sí, muchas gracias. A usted, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a la compañera Mati Sánchez. Y bueno, antes de cerrar, me gustaría poder dar la palabra al doctor José Enrique González Ruiz para que nos pueda emitir algún comentario de cierre. Anda por ahí, doctor. Sí, aquí estoy, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Estaba en mi teléfono, por eso no podía, porque aquí se dificultaba el acceso por la computadora y estaba en mi teléfono. Muchas gracias, fue muy interesante, hemos aprendido mucho y además estamos muy contentos de poder decir cosas que a nosotros nos preocupan en lo personal y que quisiéramos encontrar respuestas. Qué bueno que sí hay formas, sí hay maneras de resolver las situaciones que se nos presentan en torno a la vulnerabilidad y los derechos humanos.
son difíciles, como se acaba de ver en el caso que presentó la compañera Mati. Sí son difíciles porque luego se pone uno en una contradicción. A lo mejor en lugar de ayudar voy a enredar cosas, a complicar cosas, pero bueno, pues hay que tomar las decisiones, hay que arriesgar para poder avanzar. Y también se ve que muchas cosas son culturales, como que la sociedad tiene que empujar para los cambios, a fin de que se pueda avanzar en el mundo de los derechos humanos. Estamos contentos de estar aquí y seguimos hasta donde ustedes digan. Gracias, doctora Montserrat. Muchas gracias al doctor José Enrique González Ruiz. Y bueno, pido antes de dar la palabra al ponente para que pueda emitir algunos comentarios de cierre, me gustaría mencionar la lista de las y los concursantes, a quienes agradecemos su participación en estas 3 sesiones. Quisiera agradecer la presencia del doctor José Enrique González Ruiz y a la compañera Patricia Mendoza Martínez, a Cecilia Adriana Hernández Domínguez, a Luis Fernando Luna Vázquez, a Elizabeth Huerta Ayuteco, a Felipe Aguilar Pacheco, a Nayeli A. Sánchez, a Aida Adriana Martínez Ramírez, a Cristel Montserrat López López, a Francisco Romero Ruiz, Beatriz Adriana Constantino Díaz, a Carla Itzamar Hernández García, a Isidro Valderas López, Cecilia Adriana Hernández Domínguez, a Sergio Paulino Hernández Maldonado, a María Esther Fuentes Ahumada, a Marcelino Flores Ramírez, a Stephanie Sofía Toledo Courtois, a María del Rosario Reyes Salazar, a Bethel Marisela Godínez Viera, Felipe de Jesús Sandoval Güell, a Israel González Pérez, a Karen Berenice Aguilar Gómez, a Mitzi Guadalupe Orantes Cruz, a Jennifer Borrales, a Marta Elena López Cantú, a Matilde Sánchez Villela, a Kenia Sailín Maza Jiménez, a Griselda, Rangel Díaz, Alejandro Barrios Jaraleño, Viridiana Ortega González, Jesús Puente Martínez y Óscar Alejandro Gómez Díaz. Si hay alguna persona que faltó, favor de enviar un correo electrónico con su nombre completo al chat al correo que se acaba de mandar a través del chat. No sé, doctor Tonatiuh, si gusta dar por clausurado este evento y posterior daremos algunas indicaciones. Sí, muchas gracias. Más bien yo le daría la voz al maestro Enrique para que él haga lo propio, por favor. Ok, maestro Enrique, por favor. Pues muchas gracias. Yo digo que han sido 3 días que nos han nutrido mucho, porque hemos conocido o nos han recordado, porque algunas cosas las sabíamos o las intuíamos, pero hemos conocido cosas nuevas y hemos reforzado cosas que ya sabíamos en torno al tema de los derechos humanos, y encontramos que hay un campo muy amplio para seguirlos trabajando. Qué bueno que es así, porque quienes nos dedicamos a ello sabemos que hay retos, que hay desafíos y que hay mecanismos para resolverlos, que hay caminos para recorrerlos, y ahí están. Debemos emprender la labor y la tarea. Hace mucho tiempo que sé que los derechos humanos son como la utopía de que nos habla Galeano,
retomando a Birri, a un intelectual sudamericano, que nos dice que los derechos humanos son esas utopías como el horizonte. El horizonte, la línea del horizonte nunca la tocamos, nomás la vemos. Caminamos y la línea se mueve, caminamos y la línea se mueve. Siempre está lejos de nosotros la línea del horizonte. Así son las utopías y así son los derechos humanos. Y entonces le preguntan al intelectual, le preguntan a Birri, le preguntan a Galeano, bueno, entonces, ¿para qué están los derechos humanos si no los podemos alcanzar? Y la respuesta es muy interesante, pues por eso sirven para caminar, sirven para motivar, para que vayamos siempre en su búsqueda. Con esa característica que tienen los derechos humanos, yo diría que hoy podemos considerarnos como un fenómeno histórico. Uno va creando nuevas perspectivas, va ideando nuevos temas, va elaborando nuevas formulaciones y entonces va encontrando nuevos derechos o nuevos temas que se constituyen en derecho para irlos sistematizando y trabajando y para ir haciendo realidad esas utopías, para ir logrando que se conviertan en la realidad que nosotros queremos para transformar el mundo, porque nosotros no solo queremos conocer las cosas, conocer la realidad, la queremos transformar en beneficio de la comunidad, en beneficio de la colectividad, en beneficio de las personas, de los seres humanos, en beneficio de la humanidad. Pues otra vez digo que me siento muy satisfecho, estoy muy contento de haber presenciado esta interesante serie de exposiciones y de discusiones sobre los temas de derechos humanos y vulnerabilidad. Agradezco al doctor Tonatiuh su aportación, nos ha nutrido mucho, y agradezco a la doctora Montserrat su capacidad para organizarnos a todas y a todos y para que todos podamos contribuir y podamos aprender. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues agradecemos la participación de todos y todas. Muchísimas gracias por su asistencia y esperamos que este curso abone a fortalecer nuestra experiencia en los distintos ámbitos donde desarrollamos nuestra vida. Agradecemos al doctor Tonatiuh Hernández Correa por impartir el curso, al doctor José Enrique González Ruiz por su exposición y a la licenciada Francisca Reséndiz Lara, precandidata a la gobernatura del estado de San Luis Potosí, por su apoyo y por la coordinación de este curso virtual. Pues como comentario final, se enviará a su dirección de correo electrónico en este momento el link del Drive donde se alojan los reconocimientos de cada participante, el material de las 3 sesiones, una carpeta bibliográfica y los correos de contacto del equipo coordinador, y más tarde, en el transcurso del día, se enviará otro correo donde incorporaremos las ligas de las 3 sesiones mediante la plataforma de YouTube. Y bueno, pues siendo las 2 de la tarde, damos por clausurado este curso virtual. Les agradecemos a todos y todas los compañeros por su participación. Pues buenas tardes y que tengan un feliz fin de semana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Luego. Muchas Hasta gracias. luego, buenas tardes. Cuídense Hasta luego. mucho. Abrazos a todos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Muchas Buenas gracias. tardes. Saludos a todos y a todas. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.
Muchísimas gracias, hasta luego y Hasta luego. esperemos y pronto nos inviten a otro tan bonito curso. Claro que sí, Gracias, muchas doctora. gracias. Hasta luego. Saludos, Un gusto doctor. verla, Gracias, gracias. bye. Hasta luego, bye.